tenemos el gusto de tener al doctor Juan David Marín con su conferencia Acceso a la salud en privación de la libertad, el deber ser y sus retos. El doctor Juan David es médico graduado de la Universidad de Caldas con experiencia clínica en atención primaria de salud, servicios de hospitalización en emergencias y actualmente desarrolla estrategias de intervención en salud pública en el ámbito de la privación de la libertad. Él tiene formación en Administración de Servicios de Salud de la Universidad Católica de Manizales, es magíster en Salud Pública de la Universidad del Rosario y experiencia en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja desde 1997 en el contexto de conflicto armado y actividades relacionadas con labor humanitaria y programas de educación no formal a la comunidad académica en general. Actualmente es el responsable del programa de salud de privación de la libertad del Comité Internacional de Cruz Roja y ha tenido experiencias en contextos de prisionalización en Brasil, Filipinas, Perú, Ecuador y Panamá. Muchas gracias, doctor. Adelante con su conferencia. Doctor Campolías, muchas gracias. Es un honor pues para mí estar hoy aquí con todos y cada uno de ustedes. Y vamos a hablar de un tema que en verdad es poco escuchado, planteado digamos, a no ser que uno esté dentro del medio, pero que es muy retador por el contexto uno, donde se ejerce la salud, donde se ejerce la medicina, que es muy diferente eh, debido a todas esas características que lo hacen retadoras. Entonces, nos vamos a centrar en eso, en el deber ser y los retos de ese acceso a la salud en privación de la libertad, cuáles son esos como principios fundamentales en los cuales uno debe tener en cuenta cuando realiza este tipo de actividades. Y nos vamos a parar también acerca de qué existe a nivel internacional, como dentro de ese deber ser, qué estándares internacionales hay, pero especialmente enfocados en lo que nosotros nos regimos al respecto, que son las reglas Nelson Mandela. Hablaremos al final sobre algunos casos de salud frecuentes en población privada de la libertad y ahí pues ya haremos como el cierre de la temática. Una de las personas de las que más tiempo y reconocidas en los últimos tiempos por haber estado y por todo lo que significó para un país como fue Sudáfrica, pues fue Nelson Mandela. Nelson Mandela duró privado de la libertad 27 años. Tras su liberación en el año 1990, pues él eh, em, fue presidente, y él dentro de las cosas más significativas de todos estos años que duró privado de la libertad, hablaba de esto, de que no se puede juzgar a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el trato dispensado a los más marginados o a sus presos. La palabra presos, de hecho, ha cambiado en su connotación porque se vuelve algo más muy peyorativo y dificulta también la relación, ¿cierto? La relación que en este caso íbamos a ir remarcando, esa relación médico-paciente o esa relación profesional de la salud-paciente, entonces se van a llamar y se llamaron después personas privadas de la libertad. Por eso muchos de ustedes van a escuchar en digamos, su sigla, que es PPL. Entonces vamos a hablar de personas privadas de la libertad, porque ante todo, pues son personas, ¿sí? Que por uno u otro motivo están en ese contexto. Cuando uno aborda la salud en privación de la libertad, en este caso en cárceles o en prisiones, ¿qué es lo que debe hacer ese sistema por esa salud? ¿En dónde debe estar enfocado? ¿En curar la enfermedad? ¿En rehabilitar la discapacidad? ¿En prevenir que la enfermedad ocurra o en promover y proteger la salud? ¿Qué es lo que hace de ese acceso a la salud en donde nos debamos centrar? ¿Cuál debe ser el foco? Y ahí me van a escuchar hablar mucho en este espacio sobre cómo debe ser ese enfoque hacia la salud en privación de la libertad. Entonces, una de las primeras cosas de las que hablamos cuando abordamos este tema es cómo debemos ver esas personas. Y para nosotros, el personal de la salud que trabaja sobre todo en lugares de privación de la libertad, que están las 24 horas allá, es que la PPL o estas personas son siempre y primero deben ser pacientes y deben ser tratados como tal. La obligación del cuidado va a recaer en ese personal profesional de la salud.
¿sí? Que es la misma ya que esa persona o esté afuera o esté privado de la libertad. Entonces, ante todo, primero paciente y después será detenido. No nos interesa saber nada más. No nos interesa saber por qué está privado de la libertad. Nos interesa es verlo como el paciente que es. Y eso nos evita muchas cosas en la relación médico-paciente, nos evita sesgarnos en esa relación y mirarlo de otra manera. Entonces, eso es una de las primeras premisas que tenemos que tener en cuenta. Y aquí entran ya otros factores de la ética profesional y la ética médica que vamos a ir hablando en el transcurso de este espacio. Entonces, en ese deber del cuidado hay unos factores únicos de estas personas. Cuando un Estado decide privar de la libertad a alguien, tiene esa obligación integral de satisfacer al menos esas necesidades básicas, por lo menos. Y es responsabilidad del Estado, ¿sí? Eh, Esto, porque la PPL depende completamente de estas personas en las cárceles, ¿cierto? Y conservan todos esos derechos, salvo la libertad. El mero hecho de que ya esté privado de la libertad es suficiente castigo. No se merece otro tipo de cosas añadidos, pero hay condiciones, sobre todo en estados donde es, en la mayoría donde no es prioridad la privación de la libertad o de las cárceles, pues se presentan cosas como hacinamiento, como una infraestructura deficiente, como precariedad en acceso a los servicios básicos como el agua, como la salud, etcétera, etcétera. Y es allí donde cobra más importancia de que nosotros veamos esa salud penitenciaria de un enfoque de salud pública. Si nosotros no abordamos esa salud penitenciaria con mirada de salud pública, prácticamente no se puede abordar. Y eso se han venido hablando en varias reuniones de las Naciones Unidas, donde se abordan estos temas y específicamente en la Declaración de Moscú del año 2013, donde insta a todos los estados a que se aborde la salud penitenciaria como salud pública. Ese debe ser el enfoque. Y además de eso hay que integrar, dentro de toda esta mirada, hay que integrar siempre la sociedad. Nunca hay que excluir el resto de la sociedad de las cárceles. Las personas cuando a veces hablan y dicen, no, hay que reinsertar a la persona después de que esté en libertad en las cárceles. Es un término que a mí particularmente no me gusta porque el fin último de la pena es básicamente esto, la resocialización. Entonces, lo que usted está haciendo es rehabilitando a esta persona en un contexto de privación de la libertad por un delito que cometió y devolverlo a esa sociedad, pero rehabilitado, resocializado. Pero para eso uno de los factores importantes es tener en cuenta la sociedad en todo este proceso, pero también en cómo se pensamos los países o cómo se piensan el país, la política criminal y penitenciaria. Entonces, si es con fines restaurativos, si es con qué tipo de mirada, y ahí cobra también relevancia la mirada de salud pública. Entonces, dentro de estos principios básicos, aquí el derecho fundamental sigue siendo la salud tanto física como mental. Una de los principios y que vamos a resaltar más adelante también es que el nivel de atención en salud que se ofrece adentro de cualquier prisión, cárcel o penitenciaría o centro penal debe ser igual al que se ofrece afuera. No debe ser menor, ¿cierto? Porque debe acceder a eso mismo, es esa garantía también del derecho a la salud. Debe ser por lo menos en el mismo nivel de calidad. Y no significa que por estar privado de la libertad tenga un menor derecho. De hecho, hay una de las cosas que cuando hablamos en salud pública, es toda la continuidad de la atención en salud, pero desde la mirada también de los determinantes sociales de la salud. Entonces, ahí es cuando usted, como una persona que tenía su derecho a la salud antes de estar privado de la libertad, lo pueda seguir teniendo durante la privación de la libertad y que a su vez cuando salga siga teniendo ese mismo acceso. Entonces tenemos casos, por ejemplo, de lo más común, un paciente con una enfermedad crónica que está en un tratamiento, que ingresó quizás con ya una patología a la prisión, debe seguir con el mismo tratamiento, prevenir todas las complicaciones, tratar o rehabilitar si ya se da, y seguir con el mismo tratamiento afuera, sin ninguna brecha o ningún hueco en este tipo de la continuidad de la atención. Y ahí es donde uno parte y dice, claro, no, estas personas no deben salir de la detención en un estado peor que cuando ingresaron.
Las cárceles enferman, las cárceles y las prisiones son unos bolsones de enfermedades, eso está muy claro, y más en contextos como el latinoamericano, como el africano, como el asiático, son contextos que realmente están diseñados muchos de ellos como bodegas humanas. Entonces, se les olvida que tienen personas que necesitan un proceso rehabilitatorio y que a su vez cubrir otro tipo de derechos, de garantizarles otros derechos como la salud, la educación, el trabajo digno, etcétera, etcétera. Y nuestro primer deber como personal de salud, como médicos, ante cualquier PPL, es clínico. Básicamente, eso es el llamado, es que es principalmente clínico. A nivel internacional, todos conocemos ya el juramento hipocrático, pero también desde el año 1979 el Consejo Internacional de Servicios Médicos Penitenciarios promulgó el juramento de Atenas, que básicamente, y me voy a remitir a la última parte de este párrafo, que es dar el mejor cuidado posible a quienes están recluidos en prisiones por cualquier motivo, sin prejuicios y dentro de nuestra ética profesional. Este juramento de Atenas lleva 45 años vigente, no se le ha hecho ninguna modificación y es aplicable sobre todo en contextos, en todos los contextos, pero aquí digamos que no se tenía tanto reconocimiento de este tipo de juramento. Entonces, para tenerlo presente, ya, a las personas que trabajan y que prestan sus servicios profesionales en la privación de la libertad. Uno de los estándares internacionales más significativos en privación de la libertad es precisamente las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que en el año 2015, en honor a Nelson Mandela, se renombraron las reglas Nelson Mandela. Esto es de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y precisamente habla de eso. ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuáles son esos estándares mínimos que un Estado debe tener para privar personas de la libertad? Estos estándares contemplan básicamente muchos aspectos de la vida en prisión, entre ellos están los estándares mínimos de salud, de educación, de garantías judiciales, de infraestructura, entre otros muchos, y es básicamente instan los estados a que cumplan estos estándares mínimos. Y nos vamos a detener a mirar las primeras 5 reglas, ¿cierto? Donde básicamente están ligadas a unos principios de los cuales ustedes ven ahí que vamos a ir desglosando y son la base de estos estándares de las reglas Mandela. El primer estándar es el principio de la dignidad humana, esa es la regla número 1. Y aquí básicamente habla de en ninguna circunstancia, en ninguna persona privada de la libertad se debe ser sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a ningún tipo de estos malos tratos. Dentro del mandato nuestro del Comité Internacional de la Cruz Roja, parte de este mandato está acompañar a los estados y prevenir de todas las formas posibles los malos tratos. Aquí entra, dentro de todos estos hechos que se pueden considerar malos tratos, todos estos hechos torturantes, tanto la tortura física, la tortura psicológica, que en muchos casos es colectiva. El caso colombiano es uno de los más llamativos, sobre todo por lo que nosotros vivimos aquí a razón del conflicto armado, ¿sí? En donde hay unas zonas del país que son más sujetas a que hayan vivido o que todavía estén viviendo torturas psicológicas colectivas. Y también las torturas se considera hechos torturantes, la negación al acceso a los servicios básicos, como de todos los que ya hemos hablado, entre ellos la salud. Entonces va un poco más allá y es más amplio el concepto de tortura. Entonces, esa es la base esencial del trato, la dignidad humana, y hay que respetarla en todos los sentidos y en todos los momentos de la captura, tanto en la detención preventiva como bien sea a la espera de la condena o cuando ya esté condenado la persona. El principio de la regla 2 habla de la imparcialidad y la no discriminación. Muy, muy claro, en donde en ningún hecho de prisionalización, en ningún contexto de prisionalización se debe hacer la discriminación. Y las administraciones penitenciarias
deben tener en cuenta esas necesidades individuales de las personas privadas de la libertad, de las más vulnerables. Alguna vez hablaba con alguna colega y miramos, bueno, las personas privadas de la libertad per se son vulnerables, ¿sí? Se pueden hablar de personas vulnerables solo por haberla privado de su libertad o qué otro condicionante lo hay. Entonces, si comparamos contextos de prisiones del norte global, a diferencia de los nuestros, pues allá realmente no son personas, las personas privadas de la libertad no son vulnerables porque el contexto de encierro favorece, ¿sí?, que su vida en prisión sea la más digna posible. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace que una persona privada de libertad sea vulnerable? El hacinamiento, la precariedad de la infraestructura penitenciaria. Nosotros tenemos cárceles en Colombia que datan de la época de la colonia, que fueron dadas en comodato a las alcaldías o los municipales o las regiones en nuestro país. Entonces, ese tipo de otros determinantes sociales hacen que sí sean vulnerables estas personas. Y aún más aquellas que tienen ciertos perfiles de riesgo de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad física, las personas con algún tipo de trastorno mental, las mujeres gestantes, los adultos mayores. Entonces, básicamente eso es lo que trata y da visibilidad a esta regla número 2. Y ahí es donde hablamos, bueno, es igualdad, es equidad, cuál es el mejor escenario posible, cuál es el deber ser ante esto. Entonces, si ustedes miran aquí simplemente en esta imagen, lo ideal sería la tercera imagen, ¿cierto? Donde no hay barreras, donde las personas pueden ver su juego sin ningún tipo de inequidad, ¿sí? Y todo el componente, digamos, que le pudo ocasionar que sistémicamente no pudieran ver el juego está removido. Fallas estructurales en los sistemas penitenciarios siempre las hay, ¿cierto? Los sistemas penitenciarios, tenerlos es costoso, no son baratos. Privar de la libertad no es algo que sea, que no requiera recursos, requiere recursos y de todo tipo. Y eso en América Latina es mucho más viviente y en Colombia más, porque cada vez, y dentro de la concepción de algunas políticas criminales, es construir más y más y más cárceles. Y pues a medida que se van a construir más, pues van a haber más gente ahí. Pero la pregunta es también, ¿realmente necesitamos eh, todas estas cárceles o necesitamos realmente que en las cárceles estén las personas que necesariamente deben de estar? ¿Cierto? Y eso está muy relacionado con la salud, porque cuando en contextos de hacinamiento como las cárceles, pues ahí es donde se generan muchas de las enfermedades, sobre todo de interés en salud pública, que pueden ocasionar serios problemas tanto para las personas a nivel individual como para todo el colectivo penitenciario, pero para también la sociedad en donde están inmersas estos centros de privación de la libertad y viceversa. El principio enmarcado en la regla 3 es el de menor lesividad. Entonces ahí hablamos de que la prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior ya por sí son aflictivas y despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarle de la libertad. Entonces, aquí no hay que agravar el sufrimiento humano, ¿cierto? Vuelvo y repito, el mero hecho de haberlas privadas de la libertad ya es suficiente castigo, ¿sí? No necesitan un castigo adicional. Las prisiones o el castigo en la humanidad ha evolucionado en el transcurso del tiempo. Hay un libro que nosotros, digamos, también lo usamos de referencia y discutimos mucho sobre muchos de los preceptos que ahí hay, que es el de vigilar y castigar, de Foucault. Foucault habla de toda esa evolución del sistema penitenciario y cómo ha evolucionado el castigo, donde pasamos de esas ejecuciones sumarias o esas ejecuciones públicas y torturantes ya a todo este entorno de encierro, ¿sí? Y todo este entorno con otro tipo de modelos de prisionalización, ¿sí? Sobre todo pasar de un modelo de prisionalización donde estaba el famoso panóptico, donde siempre el ser humano ha sido visto por otro o vigilado por otro, y eso es lo que representa realmente estos centros tipos panóptico, y a otros tipos de encierro donde en muchos de ellos no se conoce qué es lo que pasa adentro y contextos tenemos mucho en eso. Entonces,
Eso apunta y todo a que debe ser lo menor lesivo posible el contexto de privación de la libertad. Y pues simplemente bajo estas reglas traigo el no hacer daño instaurado en el juramento hipocrático, y así es como debemos pensarlo en un contexto tan vulnerante como puede ser el de las cárceles o las prisiones. Y cuando vamos a hablar de eso, bueno, ¿y cómo enfocarnos o cómo abordar la salud en un centro de privación de la libertad? Esta básicamente es la pirámide de la salud penitenciaria, donde lo que buscamos siempre son entornos saludables. Alguien me dice, pero es que eso es muy utópico, pensar en una cárcel saludable. Y ha sido tema de disertación de la academia en Colombia, porque lo hemos hablado con varios representantes de la academia de diferentes universidades, qué tan utópico, ¿verdad? Es una cárcel saludable y realmente no, porque cuando lo abordamos con la mirada de salud pública y desde la base de la pirámide y tenemos esa base de la pirámide cubierta, o sea, esas necesidades básicas cubiertas, realmente podemos empezar a hablar de entornos saludables. Cuando tenemos resuelto esa base, que básicamente es un 70% de las necesidades en privación de la libertad, se puede hablar de cárceles saludables. Construir sobre esta base todas las medidas de protección y promoción de la salud. Pero ahí, ¿por qué sí es necesario el enfoque en salud pública para hablar de salud penitenciaria? Pues claro que sí, porque aquí hay que hablar sobre todo del mayor beneficio para el mayor número de personas, usando al máximo y lo más óptimo posible todos los recursos disponibles, porque en cárceles no siempre hay los recursos ni financieros, ni de talento humano, ni de otro tipo siempre disponibles. Eso, la mayoría de los entornos penitenciarios son entornos reactivos. Reactivos, ¿esto qué quiere decir? Prácticamente solucionan el día a día de todos sus problemas que hay jurídicos, en salud, en infraestructura, etcétera, pero no cuentan con los recursos para atender esas fallas estructurales del problema. Entonces hay que usar óptimamente todo lo que tenemos. Y pensando en ese mayor beneficio para el mayor número de personas, pues volviendo a traer la pirámide de la salud penitenciaria, el 70% lo tenemos y cubrimos necesidades nutricionales, de seguridad alimentaria, de agua, de saneamiento, de un medio ambiente saludable y de todo este tipo de cosas. Acompañado ahí con una mirada de determinantes de la salud en esa base, ¿cierto? De relacionamiento, atacando y favoreciendo y teniendo en cuenta factores psicosociales en el relacionamiento, tanto del el personal que captura, el personal que custodia y la persona que está privada de la libertad y todo ese entorno cultural que allí se da. Viene con un 20% de la pirámide de la salud, que es la atención primaria. Y esa atención primaria mm, cubriría ya con la base, ya tendríamos un 90% de esas necesidades, ¿no?, cubiertas y pensando en ese entorno saludable. Y allí solo nos quedaría un 10% que sería el cuidado secundario y terciario. Pero resulta que en contextos donde tenemos sistemas de salud a la inversa de la pirámide, donde la base es el cuidado curativo, que realmente eso tendría que responder solo al 10% de las necesidades en salud, en las prisiones, pues se convierte en lo contrario. El sistema, por ejemplo, el modelo de salud penitenciario y carcelario en Colombia, el que está actualmente, el enfoque es muy marcado hacia allá, ¿cierto? Muy marcado hacia la atención terciaria, muy marcado a que todo se tenga que responder en las redes extramurales de salud. Y no es el deber ser, porque vuelvo y juega, el enfoque de salud pública es eso, mirar es la base de la pirámide, porque claro, y teniendo en cuenta, y como en cualquier otro sistema de salud, cuando hay un buen análisis de la gestión del riesgo en salud y la gestión del riesgo financiero, pues lo más costoso siempre va a ser lo curativo. Pero eso tiene muchas barreras, ¿cierto? Porque además no es que puedan acceder con facilidad tampoco las personas privadas de la libertad a esto por la saturación de este tipo de sistemas de salud, porque normalmente se convierte el cuidado curativo en las puertas de entradas a los sistemas y nos olvidamos de esa base, que la inversión al mediano y largo plazo es más, digamos, rentable en términos de gestión del riesgo en salud y financiero, sobre todo en entornos de privación de la libertad. Y ahí pensamos nosotros, bueno, ¿cómo vamos a gestionar la salud en las cárceles o en las prisiones o en los centros penales? Vamos a hacer una medicina penitenciaria, nos vamos a dedicar a hacer una salud penitenciaria. Vamos a ver esa persona privada de la libertad como un paciente, con una enfermedad,
con un acceso a servicios de atención, o lo vamos a ver con una mirada de salud penitenciaria y con un enfoque de salud pública, mirando más todos esos determinantes sociales de la salud, en donde la mayoría de eso se resuelve ahí, en esa base de la pirámide de la salud. Vamos a hablar un poquito también como de qué es lo que pasa en las cárceles respecto con algunas enfermedades. Todos hemos escuchado hablar de la tuberculosis, pero en cárceles cobra más relevancia. ¿Por qué? Porque es de las enfermedades más prevalentes que tenemos en las cárceles, por las mismas condiciones en las que están. Entonces, si nos devolvemos un poco y recordamos la pirámide de la salud, en el uso, la dogma del uso óptimo de los recursos disponibles, y usted en una cárcel tiene un espacio con ventilación e iluminación natural, que costo efectivamente es mucho más barato, usted tener otro tipo de métodos que lo he visto en otras cárceles, como instalación de luces ultravioleta o como ventiladores de presión negativa, que eso es costoso, el mantenimiento es costoso, además eh, el daño es frecuente por parte de las mismas personas privadas de la libertad para otro tipo de usos, pero aquí si tenemos en cuenta, bueno, sabemos que tenemos tuberculosis en cárceles, sabemos que la tasa de contagio en cárceles es mucho más alta que afuera de ellas. Pero si tenemos esto y hacemos labores de salud pública, hacemos búsquedas activas frecuentemente en un espacio que es cerrado de una población cautiva, pues probablemente tengamos mejores eh, tasas de control de la enfermedad dentro de las cárceles. Una imagen que a mí me llama mucho la atención es esta barra de estadísticas del Instituto Nacional de Salud, en donde catalogaron los eventos de mayor frecuencia de notificación en población privada de la libertad en 5 años, del 2018 al 2023. A mí no me llama la atención, no me llamaba la atención, no me sorprendía que en el primer renglón de estos eventos de mayor frecuencia estaba la tuberculosis, lo sabemos. Somos una región que tiene una alta tasa de tuberculosis en medios en cárceles. Perú nos lleva a la delantera, Brasil, Salvador y obviamente Colombia. Eso no me llama la atención. La varicela tampoco es otro evento de interés en salud pública que se presenta con mucha frecuencia, pero viendo eventos de notificación anteriores a este cuadro, sí me llamó mucho la atención que en el tercer lugar estuvieran los intentos de suicidio, ¿cierto? Como el tercer evento de notificación. Entonces, el resto, claro que se presenta, las enfermedades transmitidas por alimentos y demás. Antes no aparecía el intento de suicidio y uno dice, bueno, con esto, los tomadores de decisiones, ¿qué tipo de, de incidencia va a ser para disminuir el riesgo de suicidio en las cárceles, que es bastante y altamente prevalente, ¿cierto? El mero hecho de solamente de saber que usted va a estar privado de la libertad, muy seguramente va a tener alteración en su salud mental y algunos lo llevarán a trastornos mentales. Entonces, esto solo para el caso colombiano, pero pasa con mucha frecuencia en otros contextos de prisionalización de otros países de la región. Y también volvamos al uso efectivo de los recursos. ¿Cómo poder, si sabemos que la cárcel enferma y que también altera la salud mental, cómo podemos atacar eso con optimizando los recursos? Entonces hay un estudio de las industrias correccionales de Nueva York en la revista de salud de las correccionales del año 2015 que mostraron que la aparición de nuevos casos de patología mental en PPL se debía muy probablemente a la disponibilidad de una infraestructura especial para llevar a cabo fisioterapia, ¿cierto? Cuando esa infraestructura no era la adecuada, cuando la infraestructura solamente era como un tipo de bodega para albergarlos, pues la prevalencia de trastornos del estado de ánimo era mucho más alta, ¿cierto? Entonces hicieron un estudio comparativo y el estudio concluyó que cuando se hacían intervenciones mínimas, eh, pero que impactaban de manera visual o para el relacionamiento o para la realización de las actividades cotidianas con intervenciones mínimas, como reparar los baños, como pintar de colores las paredes, disminuía la prevalencia de trastornos de estado de ánimo en las cárceles. Entonces, y a su vez las remisiones a clínicas psiquiátricas especializadas afuera de las cárceles. Entonces, digamos que se ha adoptado y también se ha recomendado a cárceles colombianas, en donde, por ejemplo, favorecer la visita familiar
para estas personas, pero que cuando pasen por ahí puedan pasar por un pasillo simplemente pintado o que tenga algún, algunos le colocan dibujos animados o demás porque pasan los niños para la visita familiar y cambió totalmente la percepción de las familias para llegar a las prisiones y también de la actitud y la receptividad por parte de las personas hacia sus familias. Entonces son intervenciones menores que tienen un impacto muy interesante, por ejemplo, en este caso en la salud mental. Es claro, y lo he venido hablando, que la privación de la libertad enferma y mata. Las personas que salen de la cárcel tienen en promedio 8 años menos en la esperanza de vida, tienen un 50% más probabilidad de morirse por cualquier otra causa, 5 veces más frecuente la presencia de infección por VIH, 75% más probabilidad de tener diabetes, ¿cierto? Porque pues es un estilo de vida que, que es muy sedentario, la alimentación no es la más acorde en la mayoría de los casos. Muchos dependen del ingreso de alimentos por parte de sus familias en otras partes, en otros contextos, y entonces eso no facilita que se pueda prevenir enfermedades como esa, como la diabetes, el riesgo de tuberculosis, del contagio y de padecer la enfermedad de la tuberculosis es mucho mayor, en promedio es 80 veces más si estamos afuera, y en promedio hay un médico para atender 3.000 privados de la libertad a nivel global en general, en términos generales. Además de eso, tengamos en cuenta que la salud del personal, ese personal de custodia o ese personal de guardia, también sufre los efectos de la prisionalización. También los enfermos, porque podemos hablar de que ellos pueden estar cumpliendo la pena de la mano de la persona privada de la libertad. Y es allí donde se habla que pueden tener 20 veces más riesgo de sufrir consecuencias crónicas al estrés. Hay ausencias laborales por estrés 50 veces más comunes en el ámbito penitenciario, y si no se está allí, el síndrome de burnout es 8 veces más frecuente en este personal que en médicos de urgencias, y los trabajadores penitenciarios presentan 4 veces más riesgo de consumir sustancias psicoactivas y el consumo de tabaco. Entonces, a ellos también les afecta la prisionalización, no es para todo el mundo. Y realmente ahí es donde uno se pregunta, ¿para qué tenemos contextos de encierro? ¿Quién necesariamente tiene que estar ahí? Entonces se repiensa uno y en términos, ojalá, de salud pública, cómo deben ser los entornos de privación de la libertad y si ya están, cómo hacer los entornos saludables. Hay un estudio de una colega de ahí de la Universidad de Caldas que viene trabajando la temática de privación de la libertad. Hace ya varios años trabajamos, hace algunos años conjuntamente, y es la colega Sandra Franco, que es profesora de ahí, es docente de la universidad. Ya publicó un estudio sobre el síndrome de burnout y salud mental en personal penitenciario del Centro de Privación de la Libertad de Manizales, Caldas, Colombia. Se encontró una prevalencia del 54% del síndrome de burnout en los funcionarios y el promedio de edad donde se presentaba más era de 38,7 años. Estaban siendo más afectados los hombres, mientras que los hallazgos que mostraron que fueron las mujeres las más afectadas por el malestar psicológico. ¿Cierto? El tema de la privación de la libertad de mujeres es otra cosa, digamos, el impacto en la sociedad y en la salud tanto de la mujer como de su núcleo cercano es otra cosa, porque además, eh, solo por mencionar, la mayoría de las que están privadas de la libertad es por narcotráfico, por microtráfico, y normalmente son el eslabón más débil de la cadena, entonces van a estar privadas de la libertad y destruyendo un núcleo social importante, en donde con todas las consecuencias también que eso implica para la sociedad y sus familiares, normalmente sus hijos. La regla número 4 habla de la reintegración, es en mantener siempre el vínculo con la sociedad, y en salud es clave, porque si hablamos en términos de salud pública, todo lo que pasa afuera pasa adentro, es un espejo, ¿cierto? Así como se comporta la sociedad afuera, adentro en la prisión es igual, son espejos, dependiendo del contexto donde uno se pare. Puede ser, si se para en México es igual, si se para en Bolivia, afuera, como es la sociedad, así se comporta adentro. Entonces, y igual sucede con la salud, ¿cierto? Pero esas personas privadas de la libertad siguen siendo parte de la sociedad, es que no se reinsertan, sino es que lo hubiéramos sacado de allá y metido en una cárcel.
la cárcel hace parte de la sociedad misma y deben tener esa misma posibilidad de seguir manteniendo esos vínculos significativos con el mundo exterior, porque la última vez, allá es donde van a retornar nuevamente, ahí es donde van a regresar. Y es ese principio de normalidad, para concatenar con esa regla 4, es donde el régimen penitenciario siempre deberá propender a reducir al mínimo las diferencias entre la vida de prisión y la vida en libertad, ¿cierto? Y es ahí por lo que la PPL, la mayoría retorna a esas comunidades y depende cómo sean tratados en privación de la libertad, impactarán esa reintegración en la sociedad. Básicamente, entre los mensajes claves que quiero dejar en esta parte es, uno, prevenir el sufrimiento vital, ¿cierto? El trato digno, el trato humano. Y como médicos, siempre tenerlos, son pacientes, luego serán detenidos, ellos, pero son pacientes. La mirada debe ser siempre como esa, una mirada clínica y en el mayor beneficio posible de ellos, promoviendo la inquietud bajo el principio de imparcialidad, el principio de no hacer daño y obviamente pues todo lo que hablamos ya de la normalidad. Nosotros a nivel global tenemos varios digamos, eh, referentes. Ya hablamos de las reglas Nelson Mandela, pero también la Asociación Médica Mundial es uno de los referentes más fuertes nuestros a través de las federaciones o las asociaciones médicas de cada país, porque esto tiene que ir muy ligado con la ética médica. Entonces nos apoyamos mucho en ellos para tratar diversos temas que son relevantes de la vida en prisión y que a veces generan de lealtades duales para el personal médico, ¿cierto? Entonces, no lo vemos muy frecuente aquí en el caso colombiano, en otros sí. Por ejemplo, el caso en, en Guantánamo, en Guantánamo sobre la alimentación forzada para personas en huelga de hambre, donde exigían y pedían el concepto del médico para la alimentación forzada, el paso de la sonda enteral, la zona nasogástrica. Entonces, bueno, ¿a quién le soy yo leal? ¿A mi paciente? ¿Al sistema? ¿A la autoridad que es cautiva? Entonces hay muchas situaciones, esta es solo una de ellas, en donde se ve enfrentado siempre el personal médico a esos dilemas éticos. ¿Sí? Otra es, por ejemplo, el aislamiento por seguridad. En algunos países le piden el contexto, le piden el concepto a los médicos para que la persona simplemente defina si aguanta o no un aislamiento solitario, ¿sí? Y por cuánto tiempo, para seguirlo perpetuamente aislado. Entonces son esas situaciones que no debería poner entredicho al médico y que debería tener una postura clara frente a eso basado en principios de ética médica, que la Asociación Médica Mundial tiene esto bastante desarrollado. Y además de eso, la OMS ha desarrollado bastante literatura al respecto, pero sobre todo no tanto para la región nuestra en América Latina. Aquí hay poca investigación, no es abundante la investigación en salud penitenciaria, la poca que hay a veces solamente se cierne a trabajos de posgrado, doctorales, maestría, etcétera, etcétera. Y algunas que otras, la OMS ha trabajado sobre temas de epidemiológicos, tanto en la prevención de los brotes como en el manejo de los brotes. Pero en Europa sí es muy fuerte todo el tema de investigación sobre esto. Esto es uno de los libros de referencia que ha desarrollado el Comité Internacional de la Cruz Roja junto con ellos y otras instituciones y hablan de este tema y muchos otros en este libro. Hay otro tipo de normativas, no me voy a detener mucho en ellas, simplemente ahí están para que si alguno está interesado la pueda consultar, como las reglas de Beijing, que es para la Administración de Justicia Juvenil, y habla de precisamente aspectos de salud allí, las reglas de Bangkok para mujeres delincuentes, y tiene aparte sobre el abordaje en salud para ellos, y obviamente hay un texto que a mí me gusta mucho, porque uno de los grandes falencias que tiene la salud penitenciaria a nivel global es el tema de gobernanza, es el tema de rectoría. ¿Sí? Carecemos en nuestros sistemas de salud, muchos de ellos, de actos de gobernanza y de rectoría de sistemas de salud penitenciaria. Entonces, este último, que lo lanzó la Oficina Europea de la OMS en el 2013, es concreto, no es extenso y habla muy bien de cuál es el deber ser
para el manejo de la salud en prisiones. A nivel latinoamericano tenemos otros referentes, solamente voy a mencionar aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también versa en su informe en el año 2011. Eh, Traigo este, hay otro más reciente, pero en este habla específicamente de la atención médica y de todo la obligación que tienen los estados para ese trato digno y todo el tema de hacer respetar la integridad física, mental y de no emplear tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y habla específicamente dentro de este informe de la CIDH, de la atención médica. Para mencionar solo algunos casos puntuales frecuentes que uno ve de salud en PPL y que me he encontrado antes, digamos, cuando ejercía la práctica clínica pura en hospital o en algún otro centro clínico, no encontraba esto tan frecuente, pero en cárceles sí. Entonces, por ejemplo, es un tema que vemos con cierta regularidad. En Colombia no mucho, pero en otros lados y en Filipinas mucho, el tema de la escabiosis. Y escabiosis complicada, veíamos sarna noruega y veíamos escabiosis sobreinfectada. Y particularmente allá, digamos, el plan terapéutico no está aprobado por su centro de medicamentos nacional, no está aprobado la ivermectina, entonces había que usar benzoato de encilo en loción y en jabón. Entonces era un poco más dispendioso el tratamiento para estas personas y veíamos estos casos de escabiosis en varias de las cárceles de allá y había que hacer tratamiento masivo para control de la escabiosis y eso implicaba toda una intervención con las familias, con las mismas PPL, con la autoridad penitenciaria y con todos los entes de salud de la zona. Entonces, por ejemplo, teníamos un caso que lo encontrábamos así el primer día, antes del tratamiento con el benzoato de bencilo. La primera semana de tratamiento, cuando volvíamos a visitarlo, ya lo encontrábamos mucho mejor a la persona. Y el resultado después de 2 semanas, pues ya ustedes lo pueden observar. Entonces, en un país que tiene serias también limitantes económicas y pues las cárceles no son prioridad. Entonces, lo que se podía hacer a nivel de ellos para este tipo de cosas era fabuloso porque teníamos resultados muy rápidos a las 2 o 3 semanas, si solo pequeñas complicaciones que remitíamos a la Sociedad Dermatológica de allá, de Filipinas, y ellos ayudaban con el resto del tratamiento. Pero además de eso, tenemos casos de malnutrición y en algunos contextos especialmente de desnutrición, desnutriciones severas y vemos morir a personas por ese tipo de desnutrición porque la alimentación el Estado muchas veces no la puede proveer. Solo como para hacer un comparativo, en este país, en Filipinas, el Estado provee por día para alimentar con 3 momentos a cada PPL 50 pesos filipinos por día por persona privada de la libertad. Pero usted salía, por decir algo, a la zona rosa en Makati, que es una que es la capital allá, entonces usted iba a comprar un café expreso, por decir algo, y el café expreso costaba 130 pesos filipinos. Entonces la diferencia también y la brecha de esta desigualdad y la brecha socioeconómica es abrumadora. Entonces estas personas dependen casi 100% de lo que le pueda llevar las familias, la comida que le pueden llevar las familias. Esto puede ser algo de lo que ellos llegaban, más como caldo y alguna que otra sal que le pudieran echar. Entonces, cuando analizábamos esto y veíamos dentro de este gran problema de desnutrición y de muertes por desnutrición, veíamos que en la primera semana máximo alcanzaban 1572 kilocalorías día. A la segunda semana encontramos un poco mejor de resultados porque había ingreso de la comida por parte de las familias, entonces ustedes van a ver que lo máximo son 1844 kilocalorías, pero el estándar se habla de que al menos tienen que recibir 2400 kilocalorías y en nuestras guías, nuestros procedimientos para los requerimientos energéticos de estas personas detenidas, aquellas que hacen muy poca actividad
los hombres, vamos a referirnos a los hombres, el requerimiento diario de energías es de 2.400 kilocalorías. Cuando caminan o tienen algún ejercicio ocasional o algún otro tipo de actividad, 2.900 kilocalorías. O cuando hacen alguna actividad productiva, por ejemplo, para redención de la pena, como trabajo de construcción o cuando se tienen actividades de la granja, y esto pues 3.400 kilocalorías día. Pero si ustedes vuelven a mirar la tabla de arriba, ven que nada de eso se cumple, ni siquiera las 2.400 400 kilocalorías. En mujeres ya van a ver que es menor, pero tampoco se ha alcanzado. Entonces, aquí, por ejemplo, si hablamos de una bandeja paisa puede tener entre 1.800 y 2.200 kilocalorías, dependiendo de dónde se la coman. Y eso es un solo alimento del día. Aquí no alcanzábamos a llegar a eso, entonces había que hacer toda una suplementación nutricional con barras energéticas y con otro tipo de cosas en las cocinas de adecuaciones que se hacían. Eh, Esto es lo que tenía para ustedes. Solamente quería traer este último poema. Es un poema que lo encontré en una persona privada de la libertad precisamente cuando visité en algún momento la cárcel de Manizales. Una persona muy joven, de menos de 25 años. La persona sale de su privación de la libertad y prácticamente semanas después es asesinado. Pero él escribió bastante durante su privación de la libertad, escribió bastante poemas. Me llama la atención porque es un homónimo y, y escribió varios de estos poemas, incluso se le alcanzó a publicar uno de sus libros. Eso es todo lo que tenía para traerles, doctor Campolíes. No sé si haya alguna pregunta o algo. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena su conferencia, tema supremamente interesante. Abrimos las preguntas a los participantes. Una pregunta que yo quiero saber, ¿qué opina del SECOT en El Salvador? Esa es una pregunta casi que obligada en cada vez que tengo las ponencias. Entonces, digamos que para diferenciar lo que pasa en El Salvador con el SECODA, lo que está en Colombia. El SECODA hace parte de un régimen de excepción, ¿cierto? Declarado por el presidente Bukele, donde le da ciertas facultades bajo una política de seguridad, ¿cierto? El SECODA yo creí haber conocido la cárcel más grande del mundo eh, cuando estuve allí, fue en Manila, que era para 27.500 personas. Pero no, ganó el SECOT. El SECOT está presupuestado para tener 40.000 personas privadas de la libertad. El SECOT es una cárcel que hace parte de ese régimen de excepción. Nosotros en algunas oportunidades las hemos visitado, no es que tengamos un acceso frecuente a ellas, pero bueno, es una decisión bajo un estado de régimen de excepción, que es muy diferente en temas de garantía de derechos a ellos, pero por decisión presidencial. ¿Alguna pregunta más? Doctor Campo Elías, Sí, doctor. gracias. Bueno, un saludo muy especial al doctor Juan David. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, lo escucho. Ok. Eh, yo les voy a contar un poquito la historia de, digamos, de qué pasó y qué llevó realmente a la sugerencia del doctor Campo Elías de la presentación de esta charla. Resulta que y lo mencionó ahorita el doctor Juan David, la profesora Sandra Franco ha sido la líder durante ya muchos años de un trabajo muy bonito que se viene haciendo desde la Universidad de Caldas con las personas privadas de la libertad. Y ella hace parte del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Ciencias para la Salud, pero también han estado vinculadas otras personas a este programa de atención en las cárceles o en las prisiones. El término de cárcel no siempre es pues de pronto el más adecuado. Em, y hemos tenido diferentes programas en atención a estas personas. Como les digo, liderado por la profesora Sandra Franco, pero también han intervenido
desde la licenciatura en Educación Física con el profesor Eder Peña y con el grupo, no en la cárcel de varones, sino en la cárcel de mujeres en Manizales. Y también otro programa muy interesante de la doctora Adriana Arcila, que también ha sido líder en este tema de atención. También desde el programa de psiquiatría de atención a pacientes, que algo también mencionó el doctor Juan David. Y tal vez creo que fue el año pasado, sí, el año pasado, eh, la profesora Sandra tenían una actividad académica en, en la cárcel nuestra en Manizales. Y ella me invitó y me pidió pues que si yo podía estar allá en mi cargo pues como decano de la facultad, a lo cual yo pues accedí y fui. Y, y exactamente esperando la entrada al sitio, pues yo vi al doctor Juan David, digamos de eso que dice, yo lo conozco y en ese momento, claro, que pues Juan David fue alumno brillante por además una excelente persona, un excelente ser humano, un excelente médico. Y estuvimos conversando un rato ahí. Después tuvimos oportunidad de entrar, que para mí fue una experiencia realmente, yo nunca en mi vida había entrado a un centro penitenciario, jamás en la vida. Y realmente es impactante. Y solamente entramos por un sitio, el solo hecho de la entrada es la manera o sea, todo el tema de seguridad que se requiere con unas condiciones pues muy estrictas y seguramente pues habrá otras de pronto donde será más. Y tuvimos oportunidad de entrar al sitio donde se presentaron pues algunas charlas, algunas conferencias eh, y no accedí, pues no accede uno allá a las celdas o al sitio donde están los presos. Entonces realmente es impactante y uno, habiendo conocido solamente esa partecita, queda uno impactado. Creo que el hecho de estar ya en esas otras zonas, en esas otras áreas, de ver, creo que como lo ha mencionado el doctor Juan David, creo, el sufrimiento humano, porque ahí ve uno el sufrimiento humano y creo que realmente nosotros como médicos tenemos una función, pues creo que de la mayor importancia y creo que en ese momento, cuando estuvimos allá, pues yo quedé con digamos, un poco con la inquietud, qué bueno conocer un poco más de este tema y fue cuando le sugerí al doctor Campo Elías que habláramos con el doctor Juan David y que nos ofreciera y nos presentara este tema. Entonces, yo quiero agradecerle a él, quiero agradecerle al doctor Campo Elías por haber escuchado esa voz. Y creo que, yendo un poquito para lo que nosotros estamos haciendo desde la Universidad de Caldas, creo que se ha hecho una labor por las personas a las que hago referencia, pero creo que tenemos muchas cosas más por hacer. Y yo pienso que nosotros como médicos y como personal de salud estamos también obligados, y más desde la academia, o sea, tratar de de hacer algo que permita que estas personas y entender un poco también lo que significa, porque con lo que nos ha presentado el doctor Juan David nos damos cuenta que esto es un mundo completamente diferente, esto es un mundo distinto, esto es una visión de la medicina que es otra cosa, que de pronto uno, pues, dice, es que serán uno, dos o tres o cuatro, no sé, los médicos que se interesan por esto y bueno, allá ellos miren a ver qué hacen por allá, pero creo que me parece que estamos obligados y creo que aquí se juntan muchos elementos éticos, elementos morales, elementos de equidad, de muchas de las cosas que habla el doctor Juan David. Por eso pues quería simplemente cortarles un poquitico sobre eso, sobre la experiencia y agradecerle de verdad de manera muy especial por haber presentado este tema
que sin duda, y que creo yo, estoy seguro que nos ha movido a muchos el corazón. De verdad, muchas gracias.